Ahí está. Bien, este es el diagrama que ustedes van a encontrar para estos tipos de motores con capacitor. Sí, acá tenemos la fuente de alimentación, que es alterna, donde viene de la red. Y acá vamos a ver que tenemos estos puntos, ¿sí? Estos 3 puntos. Igual, obviamente, acá tenemos la resistencia, porque esto obviamente tiene una resistencia y tiene una inductancia. ¿Sí? Esto es una impedancia que tienen en el bobinado. Y vamos a ver más o menos cómo podemos llegar a encontrar cuáles son los cables correctos para poder conectar el capacitor. Generalmente, si ustedes se encuentran, vamos a correr esto por allá, con un motor sin el capacitor, si acá tenemos el motor, y llevan 3 cables. Generalmente estos motores vienen con 3 cables. ¿Dónde conecto el capacitor? Supongamos que un cable es blanco, un cable es negro y un cable es rojo. ¿Sí? ¿Tienen idea ustedes cómo conectar ese capacitor o cuál es el bobinado de arranque, cuál es el bobinado de trabajo? No, ni idea, profe. No, ni idea, profe. No, bueno. Vieron que esto tiene una resistencia interna y si yo que agarro el polímetro o agarro el multímetro y lo pongo para poder medir el valor resistivo en ohm, yo puedo medir tranquilamente el valor resistivo de cada una de las bobinas. ¿Sí? Puedo sacar el valor en ohm de cada bobina. Y fíjense una cosa acá en este esquema. Fíjense que venimos con un cable puesto en este nodo, ¿sí? Y después tenemos otro cable en una punta y en una punta, por ejemplo, la punta esperen que lo admito los compañeros, Entiendo, compañeros, ahí está. Fíjense que hay otro cable que está en el otro extremo de la bobina de arranque y hay otro cable que está en el otro extremo de la bobina, perdón, del principal y la bobina de arranque. Y fíjense ustedes que acá en la bobina de arranque está en serie con un capacitor. Entonces, nosotros podemos hacer nuevamente este esquema. Agarramos acá, agarramos la tensión, podemos llevar acá un bobinado, bueno, esto vamos a dibujarlo mejor porque si no. Mejor voy acá, así no lo tengo que andar dibujando. Bueno, ven que acá está la llave. Bueno, imagínense que no está la llave, sino acá hay un capacitor. ¿Está bien? Entonces, fíjese que la tensión, la fase, está directamente sobre la fase principal, o sea, llega tanto fase y neutro, pero cuando el capacitor o la llave acá se abre, el capacitor y acá está la llave, cuando se abre, deja de funcionar en la fase auxiliar, o la bobina auxiliar. Entonces, acá tengo puesto el capacitor en serie con el bobinado. Viendo este ejemplo, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos de vuelta hasta acá. No, ahí. Esperen que voy a borrar esto. Borrar todo lo que está. Bien. Viendo ese dibujito, nosotros podemos darnos cuenta entonces de que está en paralelo el bobinado principal con el bobinado de arranque, y el bobinado de arranque tiene en serie tanto la llave como el capacitor de arranque. ¿Está bien? Lo mismo que nosotros teníamos anteriormente.
Bueno, entonces si yo tengo los 3 cables, fíjense una cosa, que acá tenemos un cable común distribuido en las 2 bobinas. Entonces yo si tengo cables, 3 cables que salen del motor, supongamos que tengo un cable blanco, como les dije anteriormente, un cable negro y un cable rojo. Si yo empiezo a medir, tengo que medir entre cable y cable. ¿Sí? Por ejemplo, agarro el cable, un ejemplo estoy dando, me da el cable blanco y el negro, entre blanco y negro, me da 100 ohms. ¿Bien? Después mido, esto es negro, esto es una N, aunque no aparezca. Después mido el cable blanco y el cable rojo y me va a dar, estoy poniendo números cualquiera, 100 ohms. ¿Y cuál me falta conectar ahora? El cable negro y el rojo, ¿no? Pongo acá el multímetro y mido. Cable negro y rojo. Y esto me da 150 ohms. ¿Qué podemos deducir entonces? ¿Qué podemos deducir? Que era el de mayor, ¿cómo se dice? Ohms, Sí. va el capacitor, ¿no? Acá tenemos el capacitor, Porque ponerle que tenemos R y S Sí. y... No, me confundí, creo. Bueno, está bien, no importa, no pasa nada, si estamos para eso, estamos para aprender y para equivocarnos. Acá viendo este esquema, entonces, no se les ocurre nada. ¿Cuál sería, si yo tengo que poner, cuál sería el blanco, cuál sería el rojo y cuál sería el negro? En todos estos. Y hay una cosa que yo no les dije. En la bobina del arranque, el bobinado de arranque, bobinado, es menor que el bobinado de trabajo. Es menor este bobinado de arranque. Es menor que el bobinado de trabajo. Bueno, pongo directamente la B y pongo acá trabajo. O sea que el bobinado de arranque es mucho mayor. El valor óhmico del bobinado de arranque de trabajo es mucho mayor que el bobinado de arranque. Entonces, Entonces, la pueden, N y R serían el trabajo conjunto del bobinado de arranque y el principal. Pues B y R sería el bobinado de trabajo. Y B y N, ¿no? Esa es una N. sí, blanco y Sería negro el y rojo. bobinado de arranque, ¿no? B y R es el bobinado de arranque. Bien. B y N es el bobinado de trabajo. Y N y R es el conjunto. Si ustedes, ¿qué quiere decir entonces? Si yo estoy midiendo acá, yo estoy midiendo entre este y este, me dio 50 ohms. Y si puse entre este y este, me dio 100 ohms. Y ahora si yo pongo acá entre este y este, me da 150. ¿Por qué me da ese valor? Porque Es tenemos la suma entre los dos. exactamente, es como que el multímetro me está midiendo esta bobina y esta bobina. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo ordenaríamos nosotros los colores? ¿Cuál es el común? ¿Cuál es el común acá? La N. El negro es común. ¿Está bien? Entonces, este que está acá, este punto,
que es la sumatoria de los dos, podríamos decir que este es el negro. Este es el cable negro. ¿Está bien? Y después teníamos el cable blanco y rojo. ¿Dónde estamos? Blanco y rojo, después teníamos negro y rojo, y blanco y negro. Bien. Y bueno, vamos a acomodarlo de vuelta al cable, así tenemos una mejor visión. Déjenme que borre un poquito todo esto acá. ¿Dónde está la goma? Borro un poquito esto por allá, así me da pie y me da lugar. Bien, pasando en blanco. Y yo quiero que ustedes me digan, así van razonando y vamos armando entre todos. Sacamos algo en común. Sacamos en común de que si yo pongo el multímetro acá y acá, me da los 150 porque me suma los 100 del bobinado principal y los 50 del bobinado de arranque. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué color sería este? Uno sería un negro y el otro sería un rojo. ¿Está bien? Y nosotros sabemos que acá tenemos el rojo, está conectado al 50 ohms, o sea que el rojo lo podríamos poner acá, en el bobinado de arranque. Y el negro lo podríamos ubicar acá, en el bobinado trabajo o el bobinado principal. Y nos quedaría un solo color para ubicar. Negro, rojo, y acá ponemos el color blanco. ¿Está bien? Entonces me quedaría blanco y rojo, acá blanco y rojo, y acá están los 50 ohms. Y después blanco y negro, me quedarían los 100 ohms. Y después, entre el negro y el rojo, si yo pongo la punta acá y acá, ¿cuánto me daba? Los 150 ohms. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Dónde voy a poner el capacitor? ¿Dónde pongo el capacitor? En el 150, profe. El capacitor lo pongo, recuerde que lo tengo que poner en el arranque. Lo voy a conectar en el cable rojo. ¿Está bien? Lo conecto en el cable rojo. ¿Ven cómo está acá? Lo conecto en el cable rojo. Y después lo voy a unir con el cable negro, que está acá. Lo voy a unir con el cable que termina de la salida del bobinado principal. Entonces yo terminaría haciendo una conexión entre el rojo y el negro. Así quedaría. Esa sería la conexión de un capacitor para un motor monofásico. Recuerden entonces, la bobina de arranque, si yo la mido, es menor que la bobina de trabajo. La bobina de trabajo tiene más vueltas, es filamento más fino, pero tiene más vueltas. Y la bobina de arranque tiene filamentos más gruesos, pero tiene menos vueltas. Por eso tiene menor valor óhmico. Entonces, a la hora de yo buscar entre los cables dónde fucking conectar el capacitor, tengo que medir siempre y buscar buscarme el bobinado de arranque, el que tenga menor valor óptico. Entonces tengo que buscar. Y una vez que lo encontré, van a ver cuál es el cable del bobinado de arranque y cuál es el cable común, porque recuerden que hay un cable común entre los dos. Y acá estamos repitiendo el cable común. Entonces, tratemos siempre de pensar y de buscar uno de los cables principales que va a ser para la bobina de arranque y el otro cable principal que es para la bobina de trabajo. No sé, así es muy difícil explicar. Yo siempre llevo un motor cada vez que tengo que explicar esto y llevo un capacitor para que ustedes vean. Así por ahí capaz que es medio complejo, no sé si pudieron llegar a entender, espero Igual que se sí. entendió, profe.
¿Sí? Buenísimo. Espero que hayan podido entender esto y que se Sí, profe, se entendió bastante bien. Buenísimo. El día de mañana tengan que conectar un motor, ya saben cómo hacerlo. Bueno, voy a borrar esto y seguimos adelantando un poquito más. Muy bien, acá tenemos el capacitor, acá vemos cómo está la parte, si hago un corte dentro de la máquina, vemos toda la chapa de silicio y acá vemos el rotorcito. Bueno, con dos condensadores o capacitores, ¿sí? Lo mismo. Este motor también sí tiene un bobinado auxiliar y un bobinado de arranque, y en el bobinado de arranque está conectado el capacitor. Y ahora vamos a ver que están conectados capacitor y ambos están en paralelo. No sé si creo que tengo una imagen o no. No, ahí está. Bueno, solamente una imagen del motor. Bueno, estos motores lo que tienen es mejor estabilidad, más par de arranques, si es que necesito más par, o sea, necesito más fuerza en el arranque, puedo optar por conseguir un motor con doble capacitor. Un capacitor queda dentro de lo que es el bobinado auxiliar y cuando se despega la llave centrífuga también sale fuera de servicio, y el otro capacitor queda conectado en el bobinado de arranque, el de trabajo, ¿sí? Uno va conectado en uno y el otro va conectado en el otro. Y esa sería la parte constructiva. Y de la parte técnica, podemos decir que este tiene mucho más fuerza en el arranque. Y bueno, y después los motores con imán permanente son los que tienen un capacitor conectado en serie con los de vanado de arranque y de trabajo. Están puestos los dos. La principal diferencia entre un motor con imán permanente y un motor de arranque con capacitor es que no requiere un switch. El switch ese que estábamos hablando, el centrífugo, no lo requiere. Estos motores no pueden arrancar y accionar cargas que requieren un alto par de arranque. Entonces la diferencia que hay con los otros motores es que los otros sí tienen par de arranque al inicio y este tiene un par de arranque débil. O sea que al momento de comenzar el funcionamiento del motor, si le ponemos gran carga, lo más probable es que no pueda moverse. Sí se estabiliza una vez que llega a tomar altas velocidades. O sea que el par de arranque es ascendente con la velocidad, es proporcional a la velocidad. Y acá vemos la constitución de este motor. Y hacemos un resumen de todo esto que estuvimos hablando hoy y vamos a ver, un ejemplo, en la localización de averías. ¿Por qué falla? El primero te dice el motor no arranca. ¿Qué pasó? ¿Qué problemas pudo haber tenido de por qué no arranca? Pudo haber sido el fusible, pudo haber sido la tensión, que se haya quedado sin una fase. Puede ser que si el motor ronca y no arranca, ¿sí? Que puede ser que le falte una fase. Otra que puede ser el motor arranca pero no alcanza la velocidad nominal, puede ser que le haya puesto mucha carga al motor, ¿sí? Y no se hizo el cálculo para saber cuál es el par que se necesita. Porque es fuerte, ya limpié, porque... En la tercera me dice la corriente absorbida en funcionamiento es excesiva. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque se le pone gran cantidad de carga en el movimiento y el motor para poder moverse necesita esa corriente. Y mientras más corriente absorbe, más se calienta el motor. Entonces, eso es una de las averías, puede ser que se queme un motor por exceso de corriente. El motor, por querer mover esa carga, con el fin de querer mover la carga, o querer mover lo que se le coloca adelante, él toma más corriente de la red y eso hace que se produzca un calentamiento y que los devanados internos que se encuentran, las bobinas que se encuentran adentro, están aisladas de todo lo que es la carcasa y demás. Ustedes seguramente en cuarto año habrán barnizado alguna bobina de los transformadores, ¿no es cierto? Chicos. No, profe, no vamos. En No, cuarto, nosotros no llegamos a hacer eso. ¿no llegaron a armar un transformador ustedes? Armamos el transformador, pero el cobre ya estaba barnizado.
Ah, bueno, sí, pero después se hace otro baño de barniz. Bueno, los motores pasa lo mismo, se colocan cobres barnizados, son estándares los barnices que vienen y después se vuelven a barnizar nuevamente, se meten en hornos y se vuelven a barnizar. Bueno, al tener mucho calentamiento, ¿qué pasa con ese barniz? Se empieza a derretir y eso hace que empiece a tocar vaya masa el motor y empiece a producir un cortocircuito y termina destruyéndose. Si otro puede ser que se caliente exageradamente, una sobrecarga, puede ser que la ventilación sea incorrecta, puede ser que esté en un lugar cerrado donde haya poca ventilación y termine calentándose. Un motor que se calienta en vacío es una bomba que queda sin agua, queda funcionando en vacío y termina quemándose. Y así podemos encontrar en esta tabla varias averías de motores que se dan frecuentemente. El motor se humea, el motor produce demasiado ruido. Si produce demasiado ruido es por las vibraciones que tiene. Puede ser un rodamiento que esté jodido. Sí, ese es el ruido que hace. A veces capaz que escuchamos una bomba que es súper silenciosa y después vamos a la casa de la tía Titina, que tiene una bomba que es súper escandalosa y hace un ruido, y eso puede ser que sean por los rodamientos, que estén gastados, estén sin lubricarse, hayan perdido el empaste, la grasa que tiene adentro, se hayan mojado. Vieron que los rodamientos tienen un sello mecánico y eso hace que la grasa no salga. Con el tiempo, si se moja, ese rodamiento termina perjudicado por la humedad y se termina secando la grasa que tiene el bolillero. Y eso no solamente el ruido, empieza con ruido y después termina trabándose. Y cada vez ese rozamiento produce mucho más carga excesiva de lo que debería moverse el motor. Por eso hay algunos motores que en vacío o cuando están apagados ustedes lo pueden mover livianamente con la mano y capaz que hay algunos otros motores que están reclavados. Y bueno, también y están en vacío y ustedes dicen, pero si no tiene nada y están clavados igual. Bueno, eso es porque los rodamientos es momento de sacarlo y de cambiarlo. Bueno, hasta aquí hemos llegado, niños. Espero que la clase le haya sido de utilidad. Ahí está. Bueno, espero que la clase le haya sido de utilidad y en algún momento que puedan, hagan el trabajo práctico que les dejé. ¿Sí? Listo, Dale. profe. Muchas Bueno, gracias. nos vemos la semana que viene. Profe. Dale. Si no hay un feriado por medio, Profe. nos vemos la semana que viene. Buen fin, de hecho, chicos. Nos vemos. Igualmente. Chau, chau. No, profe.